Está con nosotros Martín Redrado. Hola Martín. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto. Bueno, retomemos esta idea. A ver. ¿Puede el salario, si el gobierno pone plata, ahora se dice que la semana esta que entra mañana, se puede subir el salario mínimo, van a traccionar las jubilaciones también, quieren poner plata en el bolsillo de la gente. ¿Le puede eso ganar a la inflación, empatar, mejorar el poder adquisitivo este año? Lo que sabemos, Diego, es que hasta junio el salario viene perdiendo 5,6% en estos primeros 6 meses del año. O sea que ya viene perdiendo y viene perdiendo desde 2018. Si tomamos el salario del sector privado registrado, es decir, de aquellos que trabajan en el sector formal, han perdido casi un 14% desde comienzo de 2018, cuando comenzó la recesión. Los que peor la están llevando son los trabajadores informales. Ahí el salario ha caído casi un 27-28%. ¿Se puede recuperar en 6 meses? Y muy difícil que se pueda recuperar todo lo que se ha perdido. ¿Se le puede ganar a la inflación? Quizás sobre el último trimestre, pero de todas maneras esta es una carrera a ver quién da por la negativa y no por la positiva. Porque la inflación está bajando probablemente alrededor del 3% mensual. Ganarle, o sea, que el salario en los próximos 6 meses crezca más de 3%, bueno, quizás algún mes. Nosotros el cálculo que hemos hecho con nuestro equipo de Fundación Capital es que algunos sectores, por ejemplo el sector de aceiteros, algunos gremios, en algunos meses le podrán ganar a la inflación, pero el efecto generalizado no se va a ver ante la elección. Bien, ¿calcularon la inflación anual 2021? Sí, la inflación anual va a estar en 50,5% diciembre 2020, promedio diciembre 2021. Bueno, ahí tienen un número y es de Martín Redrado y su equipo, 50,5%. 5. Promedio contra promedio, ¿eh? Diciembre contra diciembre. Vos tenés experiencia política. ¿Cómo para vos, está la pandemia, están las vacunas o no están las vacunas? ¿Qué impacto, cómo vas a elecciones con 55 programado de inflación? ¿Qué te parece? ¿Cómo es el escenario para vos? Sí, no experiencia política, experiencia de servidor público en todo caso, pero bueno, vas ya con un golpe al bolsillo muy fuerte de los argentinos. Como te decía hace un instante, el salario real viene cayendo. A mí me sorprende cómo los argentinos nos vamos acostumbrando a cada vez inflación más alta, ¿no? Teníamos inflación del 20-25%, después pasamos a un 30-35%, ahora estamos en niveles de 50%, y también, Diego, con una cantidad de represión que tenés en distintos precios, ¿eh? Tenés precios controlados, tenés el dólar, ¿no?, que está totalmente desalineado con respecto a la inflación. Tomás el último mes el dólar. ¿Y por qué pensás que la gente, no sé si acepta o se resigna? Hay una frase de, digamos, el kirchnerismo en su momento decía, preferible el ruido de la inflación al cementerio, el silencio del cementerio de la recesión y la desocupación. Y lo instaló y bueno, se compró también algo de esa idea. Sí, la clave es cuando el salario le va ganando la inflación. Y esto es lo que no está pasando en los últimos años. Cuando el salario le va ganando la inflación, tenemos cierta tolerancia porque llegamos a fin de mes. Hoy por hoy, prácticamente el 65% de los argentinos piensa que va a estar peor o igual en el próximo año y solamente un 23% piensa que está mejor. Por lo tanto, vamos a la elección con una mirada es quién tiene la capacidad de resolvernos los problemas hacia el futuro. Martín, vos estuviste muchos años y años clave en el Banco Central. Sí. ¿Para qué sirve un Banco Central o para qué debería servir y para qué sirve en Argentina? El Banco Central debe garantizarle a todos los ciudadanos, a todos los que nos están mirando, 2 valores esenciales. La estabilidad monetaria, darle un horizonte en materia monetaria que no se va a emitir más de la cuenta, y una estabilidad bancaria, es decir, que los bancos van a cumplir con su rol, que van a estar los depósitos de la gente, que van a estar bien a resguardo, que va a haber préstamos. Es decir, estabilidad monetaria y estabilidad financiera son los 2 bienes que le debe dar un Banco Central de Argentina. Y hoy no les da estabilidad monetaria
y les da cierta estabilidad financiera. Es decir, que está cumpliendo la mitad de lo que debiera ser los bienes públicos que debe darle a todos los ¿Eso ciudadanos. por una reforma de la Carta Orgánica No. que se hizo algunos años? A ver, buena pregunta. Sí, la reforma se Digo hizo... porque a vos también en un momento te dijeron, Martín, Sí. dame la platita que hay en el Banco Central, necesitamos financiarnos. Así es. Y vos tuviste una atención muy grande con eso. Así es, sí. Nosotros dijimos, señor, para eso vaya al Congreso, cambie la ley, esa es la manera de hacerlo. Y bueno, en definitiva... después se cambió la ley, después de que yo me fui, se cambió la Carta Orgánica y se le dio más capacidad de financiar al sector público, de emitir más pesos para poder financiar al sector público, con lo cual, en parte sí, la nueva Carta Orgánica financia más por el doble, para ponerlo en términos muy prácticos. Antes tenía un límite de el 10% del total de la recaudación de los últimos 12 meses, pasó en 2011 con la reforma de la Carta Orgánica a tener un 20%, es decir, a poder emitir más y por lo tanto darle más pesos a la economía, y tiene que ver eso con si la gente quiere tener más pesos. Y esto también es un factor central, ¿no? ¿Cómo le das, Diego, confianza a la economía? Que es el factor, cuando uno mira a la política económica, la clave es generar la credibilidad para que la gente crea también en su propia moneda. Ahora, Martín, alguien podría decir, bueno, ¿cuál es el plan? Si este es el contexto, si emitís hay inflación, si no emitís hay recesión, ¿qué se podría hacer en el aquí y ahora si tuvieras la llave, digamos? Cuando hay una falta de credibilidad, la clave, y he venido trabajando este tema para ver, digamos, por dónde encontrás la llave. Y la llave, a mi juicio, son leyes, que sean votados por oficialismo y oposición. Leyes que tengan 2/3 de la mayoría del Congreso, de tal manera que venga Diego, venga Juan, venga Pedro, ese camino que le das, ese rumbo que le das a la Argentina, no se cambie. Tiene que haber una ley monetaria que le dé precisamente estabilidad monetaria a la ¿Fijar Argentina. un tope, topear la emisión? Yo te diría fijar más que un tope, porque eso tiene que ver con la demanda, con cómo va evolucionando la economía. Fijar un programa monetario que te diga de manera plurianual cuánto vas a emitir, y que sea con metas trimestrales, de manera tal que el funcionario, el presidente del Banco Central, cada trimestre tenga que ir al Congreso y rinda cuentas. Lo mismo hay que hacer con una ley en materia fiscal, también con objetivos plurianuales. Lo mismo hay que hacer en materia impositiva, con incentivos impositivos que te inviten a generar un shock de consumo, a invertir más. Bajar a los exportar. impuestos. Sí. ¿Genera consumo? Sí, Porque el kirchnerismo dice, no, tenemos los impuestos que tenemos, dijo Culfas el otro día acá, algunos están más altos, otros están más bajos. No hay un problema, no tenemos excesivos impuestos en Argentina, la presión tributaria. Uno ve razonable, exactamente, dijo, es razonable. ¿Qué pensás vos de los impuestos que se cobran en Argentina? Tenemos una altísima presión tributaria para quienes pagamos impuestos. El gran tema que ha dejado la pandemia es el nivel de informalidad que tenemos en nuestra economía. Bajó el nivel de agua y estamos viendo toda la basura que había en el fondo del río. La clave es cómo formalizamos a esos trabajadores. Para eso lo que hay que hacer es bajar la carga tributaria, simplificar, Diego. Hay 163 impuestos cuando uno mira a nivel nacional, provincial y municipal, lo que paga una pequeña empresa, un pequeño comercio que está en el interior de la provincia de Buenos Aires o en alguna de las provincias argentinas. Yo te voy adelante. Y vamos a inventar este término, interrupciones estratégicas, por lo menos eso es lo que yo creo. Tengo acá, me dice el kirchnerismo, ya lo probó Macri, intentó bajar impuestos, desfinanció al Estado y no funcionó. Es que no simplificó. Yo no quiero ponerle nombres porque si no empezamos con las culpas. Vos sos un buen psicólogo, yo quiero escaparme de las culpas y quiero plantear... No, pero digo, ¿se ¿se pueden bajar los impuestos o desfinanciás? En la medida en que ampliás la base de tributación, sí, vos lo que tenés que hacer es que más argentinos paguemos menos impuestos. Bien, reforma laboral. Es una frase, vamos, un título que evoca para algunos algo traumático del menemismo y bla. ¿Hay que hacer? Yo planteo modernización tributaria, modernización laboral, también un gran impulso a las exportaciones. ¿Qué significa modernización laboral? Para decir, bueno... Porque acá hay dos puertas, contratación, costos, indemnización, costos. O sea, puerta de entrada y puerta de salida. ¿Hay que tocar estas dos puertas?
que tocar la puerta en términos de darle mayor seguridad a los trabajadores. Y en este sentido me toca conversar con varios dirigentes sindicales, empresariales, algunos que están trabajando sobre el concepto de la mochila laboral. A mí me gusta el tema de darle más seguridad al trabajador para que pueda tener su plata y tenga capacidad de poder elegir a dónde quiere trabajar. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo es la ley? ¿Cómo se llamaría eso? Es darle un seguro. Mira, funciona muy bien en varios gremios en donde trabajadores y empleadores contribuyen a un seguro, y ese seguro es lo que tiene el trabajador, ese seguro se va invirtiendo y eso es lo que tiene el trabajador después que se lleva, si se queda, si se va. ¿Qué te dicen los secretarios generales de los gremios cuando vos planteas esto? Bueno, en el mano a mano todos están de acuerdo en que hay que modernizar las normas de trabajo, que la ley de contratos de trabajo, que era de 1973, era para una realidad totalmente distinta de la que vivimos hoy, con la digitalización que tenés de la economía. Digamos, nadie puede negar lo que es el avance de la inteligencia artificial, de lo que es la utilización de Big Data, sino realmente pero te eso quedás... es lo que te dicen en el mano a mano. Pero después hay que darse vuelta y tenés tus bases, está el gobierno... Yo creo, Diego, que tampoco podemos trabajar una sola cosa por vez. Te decía antes, hay que recobrar la confianza en la Argentina. Si vos no generás un cambio, es como dar vuelta a la taba, como un cambio de expectativas. Y ese cambio de expectativas no solo lo vas a lograr con el tema laboral, tenés que plantear 5 leyes de modernización tributaria, de modernización de exportaciones, de infraestructura. ¿El peronismo te acompañaría con eso? No tengo idea, no estoy... vos me preguntás qué hay que hacer y yo te diría la mayoría de la población y sobre todo el Congreso tiene que plantearse, y creo que hay que discutir ahora, sobre todo cómo volvemos a crecer y sobre todo cómo salimos de la pobreza y la desigualdad, que es lo que nos ha dejado esta gran crisis mundial y sanitaria. Porque se perdió 10% de PBI, bajó el año pasado Argentina, rebotó en el primer trimestre, creo que 2,4 o algo así. Exactamente. Después se frenó en el rebrote. Sí, vas a tener una caída en el segundo trimestre. Muy probablemente nuestra estimación es 2,1 y vas a tener nuevamente... Pero ¿Cuánto va a crecer Argentina este año? Nosotros estimamos, mi equipo Fundación Capital, 5,6%, que vos dijiste muy bien. Eso es un rebote, no es un proceso de crecimiento hacia adelante. ¿Para qué sirve si pongamos esta cifra en lo visual? Sí. ¿Hay algo que estemos viendo ahora que si Argentina crece al 5 y pico vamos a dejar de ver? Algunas postales de pobreza, cosas, mucha más gente uno ve pidiendo, muchos más carros, hay mucha más gente más precarizada. ¿Hay algo de eso que al 5 y pico vamos a dejar de ver o tiene que ser mucho más alto el crecimiento? Tiene que ser un camino de crecimiento que muestre, mira, para que la economía argentina empiece a funcionar necesitas 10 años de crecer al 3,5%, pero todos los años, no como un electrocardiograma, que un día subís, un año subís al 5 o 6, y el año que viene, si no haces nada, vamos a ir a un crecimiento del 2%, muy heterogéneo. ¿Vos decís que eso puede pasar el año que viene al 2%? Si no hacemos nada, la Argentina va a seguir en esta medianía con sectores muy diferenciados. El agro que crece al 8-9%, las economías del conocimiento, los servicios del conocimiento vinculados a tecnologías y demás, creciendo un 7-8%, y sectores de consumo masivo creciendo al 0%. Pues sabés que los economistas tenemos muchos errores, entre ellos hablamos en promedio. Decimos, en promedio, bueno, no existe el promedio. Vos ponés la cabeza en la heladera y los pies en la cocina y decís, en promedio tengo 37 grados. Hay parte del cuerpo que la está pasando muy mal. En la economía pasa lo mismo. Y Argentina queda con una gran diferenciación, heterogeneidad, si no, realmente no planteamos un programa de estabilizar la economía y de hacer un proceso de modernización que nos permita crecer. Cecilia Todesca dijo, nos acusan de no tener un plan. Lo que pasa es que en realidad el plan nuestro no es el que le agrada a la oposición. No es este el textual de la frase, pero lo que dijo es, tenemos plan, no es el plan de la oposición. Entonces yo te pregunto a vos, ¿ves un plan? ¿Puede gustarte o no? ¿Tiene este gobierno un plan? Es cierto que estamos en el medio de una pandemia. Yo veo un proceso de toma de decisiones donde hay
lo que yo llamo un vamos viendo, el plan B corta, para ponerlo en términos históricos de los planes en la Argentina. ¿Te acordás en la época, bueno, quizás muchos de los que nos están viendo no se acuerdan, pero a principio de la época Menem tuvo un plan Bunge y Bon, llamado por BB se llamaba, ¿no? Por B larga. Yo hago esa analogía histórica, ahora tenemos el plan B corta. Es decir, hay una manera de resolver los temas. Yo lo que veo es un horizonte de acá hasta las elecciones, que es el plan vacunas, consumo, atraso el dólar, atraso tarifas y después vemos cómo arreglamos los problemas. Ahora, Martín, lo que es más difícil de entender es que vos tenés una perspectiva de que no va a alcanzar con este crecimiento para una Argentina que ya tiene más de 40 de pobreza. Otros economistas tienen la misma impresión que vos. Ahora, del otro lado de la biblioteca, el gobierno te dice que cree que estas mismas herramientas, las de ahora, van a funcionar y que Argentina va a empezar a crecer y se va a recuperar. ¿Cómo es posible visiones tan opuestas sobre un mismo fenómeno y con números nítidos? Cuando uno evalúa el avance de una economía o no, tiene que ir a cosas muy concretas, no a opiniones. Entonces uno tiene que pensar, para que haya una política económica integral, tiene que crecer el consumo, tiene que crecer la inversión y tienen que crecer las exportaciones. Necesitamos los dólares para que la industria, para que la economía argentina pueda vivir. Hay algunos que creen que solo de consumo y que el consumo puede traccionar la inversión. Yo estoy convencido que no es así, que el consumo es muy importante, es 2/3 de lo que se produce o que hace al movimiento en la Argentina, pero que haya consumo no significa que se amplíe la capacidad de producción, que un empresario decida invertir más en tomar más trabajadores, que se exporte más. Tiene que ver con cómo ves la economía. Si crees que es solo consumo, la visión actual va a andar bien. Si crees que, yo creo que realmente se necesita un concepto abarcativo que es consumo, inversión y exportaciones, bueno, indudablemente estás con una economía que está renga. Bueno, esto que vos mencionás del 2/3, Cristina, uno lo ha escuchado, es decir, el 70% de la economía está traccionada por la demanda, es decir, por el consumo. Así es. Yo agrego, con vacunación, cree el gobierno y demás, se va a volver a consumir. ¿Por qué no va a alcanzar? Porque no vas a tener inversión y no vas a tener exportaciones. Entonces, vas a tener problemas. El principal que tenés en el corto plazo es, faltan dólares en la economía argentina. Soy kirchnerista, sombrero kirchnerista. Lo que genera inversión es la demanda. Cuando la gente tenga dinero, se va a poder abrir nuevas líneas de producción porque va a haber quien compre esos productos o servicios. Eso produce la inversión y no garantías jurídicas o... ¿Qué pensás vos? Garantías, por supuesto que... ¿Viste? El kirchnerismo dice, no es republicanismo lo que va a generar inversión. No. Está bien, te contesto. Me corro a decir, olvídate... Para mí es muy importante el republicanismo, pero en aras de tener una conversación de que vos no estés hablando en inglés y yo en chino y que no haya un traductor en el medio, que eso ocurre muchas veces en la Argentina. Tomemos tu punto como válido. Si un empresario o un comerciante no tiene un horizonte de cuánto va a valer el dólar el año que viene, cuánto va a valer la tasa de interés, si puede descontar cheques en el banco y cuánto le va a costar el descubierto del banco, cuánto va a tener que pagar de salarios a sus trabajadores, es decir, de darle a las principales variables económicas un horizonte, un rumbo muy concreto, el empresario no invierte. Entonces va manejándose en el día a día y ahí están las tensiones inflacionarias que vos tenés en la economía argentina y que no hemos logrado resolver. Pero vos mencionás algo que es interesante, que es el gerundio, y antes hablaste de acostumbramiento. ¿No hay un acostumbramiento también del empresario al vamos viendo? Igual, este es nuestro país, ¿a dónde vamos a ir? Invertimos. Y parte del gobierno cree que es así, que van a invertir igual si hay demanda. Digo... Bueno, hace 10 años que no crecemos. Es decir, miremos lo que ha sido la historia argentina en distintos momentos históricos. Algunos que apostaron más al consumo, otros que apostaron más a la lluvia de inversiones. Ninguna de las dos cosas fue correcta. Lo que falta en la Argentina es una visión integral, de equilibrio general y no de equilibrios parciales. Cuando vos mencionás esto y algún amigo kirchnerista o economista que conozcas te escucha, ¿qué te dicen en charlas off? Bueno, que la Argentina todavía no ha resuelto el problema de cómo volver a crecer. Y esto es una discusión que nos debemos profesionalmente, quienes tenemos vocación porque a la Argentina le vaya mejor. Y es una pregunta que también me hacen del resto del mundo. La semana pasada tenía una conversación con un colega del Fondo Monetario que no está vinculado a la Argentina y dice, la verdad que
Martín, decime cómo van a volver a crecer, porque no se ve cómo la Argentina va a salir de este atolladero en donde siempre está contando las monedas. Bien, te hago preguntas aburridas, pero que, digamos, son los hits que todo economista se sube a cantar, tiene que cantar, que son dólar y FMI. Sí. Bien. Dale, ¿por dónde querés empezar? Dólar y FMI. El arreglo con el FMI, ¿en qué momento lo ves y cuán necesario es? Porque este es como un no acuerdo asintomático. Uno cree que el gobierno dice, la verdad, ¿para qué arreglar ahora? ¿Cuál es la consecuencia? El dólar se puede, digamos, modifica el valor del dólar, la inestabilidad del no acuerdo. El principal error que hemos tenido en nuestra relación histórica y fallida con el Fondo Monetario es que siempre el plan o el programa se terminó haciendo en Washington. Y los burócratas de Washington lo que piensan, Diego, ahora te dan más tiempo. Yo tengo una larga relación con muchos de ellos, profesional, y siempre les digo, ustedes tienen una medida única para todos los países. La misma receta para Malasia, para Indonesia, para Sudáfrica, para Brasil o para la Argentina. Me dicen, no, ahora hemos cambiado. Tenemos 3 tipos de medidas, pequeño, mediano y grande, small, medium y large. Esto es el fondo supuestamente renovado. Siempre el fondo te pide ajuste fiscal y ajuste cambiario, sobre todo cuando tenés distorsiones como tenemos nosotros. La clave es no llegar a Washington a ver, y muchachos, ¿cómo arreglamos? Sino es llevar un programa hecho desde Argentina, por argentinos, con una visión de estabilización y crecimiento. ¿Es necesario un acuerdo con el fondo? Le debemos mucha plata, nos guste o no nos guste, y no tenemos la plata para pagarlo, con lo cual ellos saben que no le podemos pagar y nosotros sabemos que no podemos hacerlo. Este año pudimos patear la pelota para adelante. ¿Por qué? Por la soja y porque también el fondo decidió emitir su propia moneda, que se llaman derechos especiales de giro, y a la Argentina le tocó como un billete de lotería, le tocaron 4.450, que todavía no llegaron. Se votaron el viernes pasado y le llegarán en los... ¿Qué harías vos? Ahí está, ejercicio de la imaginación. Acá tenés esta cajita, estás al frente del equipo económico, te llegaron literalmente del cielo 4.450 millones de dólares. En esta Argentina, ¿qué harías? Fortalecer reservas. Al Banco Central le faltan reservas. Vos hablabas de mi salida hace un rato del Banco Central. Y yo decía, libro, sin reservas. Sin reservas. Te quedaste con un Banco Central que está sin reservas. ¿Cuánto tiene el tanque de nafta? Y el tanque de nafta tiene hoy 7.000 millones. En 2010 tenía 50.000 millones de dólares líquidos. Y para ponerlo en términos relativos, porque 7.000 millones, quien está mirando nos dice, bueno, ¿para qué sirve? Sí. ¿Cuánto alcanza? En los próximos 12 meses, Argentina tiene que pagar solo de deuda 10.000 millones de dólares. O sea, no te alcanza ni para pagar la deuda de los próximos 12 meses. Un mes de importaciones, olvídate la deuda, vamos a hablar entonces de la producción. Un mes de importaciones, nuestra industria, nuestra producción necesita importar aproximadamente 5.000 millones de dólares por mes. Es decir, te alcanza para un mes y medio de importaciones. Con esto te digo, Diego, son muy pocas. Por lo tanto, todo lo que te asegure a tener más reservas te va a dar más estabilidad monetaria, que es lo que debe dar un banco central. Pero este dato que vos das es medio preocupante, porque aún con estos 4.400 millones, digamos, es poco el margen. Es poco. ¿Cómo conseguís más dólares? Bueno, con una agresiva política exportadora y con incentivos a que los dólares que tienen los argentinos se vuelquen a la producción en la Argentina. Incentivos impositivos, por ejemplo. Háblele al país. Bajale impuestos a aquel que utilice los dólares que tiene en la Argentina, los dólares que se fueron al colchón y que estaban en blanco. Por ejemplo, el sistema financiero tenía en agosto del 2019 32.000 millones de dólares, hoy tiene 15. Se fueron 17. Bueno, genera incentivos, bajale el IVA, por ejemplo, para aquellos que quieran usar esos dólares para comprar cosas en nuestro país. Muy breve, dólar. La pregunta que uno nunca sabe por qué hace, pero hay que hacerla. ¿Está barato, caro? Estoy hablando del oficial. Bueno, siempre está barato, caro con respecto a qué. No sé, ya uno está mareado. Así es. El tema es si va a aumentar, si esto es un ancla también inflacionaria, el control del dólar. No, sin duda, en términos de la política del vamos viendo, lo que estás haciendo es
el tipo de cambio oficial sube el 1%, toma los últimos 30 días, y la inflación sube el 3,2% en los últimos 30 días. O sea que no se necesita ser un economista para decir esto no puede durar mucho tiempo, no puedes tener esta diferencia de 2 puntos. Esto es una medida electoral, y la clave hacia adelante es generar un programa que te dé más dólares. Más allá de la discusión, cómo se compara en términos históricos, el tipo de cambio multilateral, hablamos los economistas cuando lo comparamos con distintas monedas, lo cierto es cuando mirás a la Argentina, le faltan dólares para crecer. Defina Martín Guzmán en un párrafo. A mí no me gusta definir a los colegas, porque creo que están tratando de hacer lo mejor posible. Me parece que lo mejor que podemos hacer los economistas profesionales es dar soluciones a los problemas que tiene la economía, y bueno, cada uno que cargue con su propio récord de las cosas que ha hecho y de los resultados que ha tenido. Bien, y la última es por vos. ¿Qué querés hacer en los próximos 2 años? ¿Vas a integrar algún espacio político? No, yo trabajo muy bien desde el punto de vista profesional, personal. Sí, cada vez que me llaman distintos dirigentes y quieren escuchar mi opinión, lo hago. Sí estoy ¿Te convocaron de espacios para integrar? O... No, yo no, la verdad no quiero integrar ninguno. Prefiero estar más allá de la grieta. Creo que hay demasiada tensión y prefiero tener la independencia de poder opinar y no depender, dependo de mi equipo, de Fundación Capital, de 140 clientes que trabajan con nosotros aquí y en el resto de América. Te hago como Mirta. ¿Te sentaste a tomar un cafecito con Cristina vos en algún momento? Sí, eso se supo. Sí. Se supo, y lo supo un gran periodista que tenés sentado en tu mesa. Que tuvo, ¿se amigaron? Tuvo la primicia, Pablo, me sorprendió, y no la supo por mí, ¿eh? No. La supo. No, más que esto no es una cuestión de amistad, ¿no? Salida fue... Sí, yo creo que todos tenemos que mirar, Diego, hacia adelante en la Argentina y qué se puede aportar. Y yo lo que puedo aportar son las ideas, proyectos, equipos, pero sobre todo creo que la base es tener leyes, y leyes que comprometan al oficialismo y a la oposición en decir, Argentina va. Martín, muchas gracias. Diego, un placer, gracias a ustedes. De verdad.